Buenas, ¿cómo están? Aquí, una vez más, con esta nueva aventura que titulamos Platicando con. Hoy me doy a la tarea de, convocar a amigos, a gente que admiro, a gente con la que he compartido, andanzas, vida, acciones, trabajo, de todo, porque creo que todos en nuestro avatar diario hemos coincidido con alguien, hemos compartido con alguien, ya sea familiar o ajeno a la familia, pero a veces esto se transforma, ¿no? Rafa, conmigo se encuentra una persona que ya ha sido parte de mi vida hace algunos años, tanto en lo laboral como en la amistad. Y aparte de todo, oriundo de aquí de Azcapotzalco, un lugar entrañable para ambos. Se han compartido muchas cosas en la vida de nosotros y hemos hecho descubrimientos y hemos compartido momentos. Creo que sería importante destacar el hecho, por ejemplo, de que eres sociólogo, de que eres una persona comprometida con la vida social de esta localidad y de muchas otras partes. Tu trayectoria, tu vida te ha llevado incluso a recorrer gran parte del mundo. Creo que en eso tenemos ciertas similitudes de trotamundos. Y luego les digo en qué otras cosas también andamos ahí compartiendo algunos vicios. Pero yo me atrevería a decir que tu política de vida entonces es la lucha social y el rescate de la identidad cultural a nivel nacional. Gracias, Pepe, por la invitación. Abres las puertas de este nuevo proyecto que traes. Pues siempre has sido muy inquieto y siempre has estado innovando en muchas cosas. Eso de muy inquieto sonó medio raro y hay que tener cuidado ahora con tanta cosa, ¿no? De por sí luego ya ves las reputaciones, pues ya ves que ahora ya cualquiera es, mejor así lo dejamos. Pero sí, hemos compartido vida y hemos hecho cosas. Cosas muy interesantes y cosas de beneficio para la comunidad, ¿no? Los temas culturales y los temas sociales que hemos emprendido, pues yo creo que en algún momento la historia nos los va a reconocer. Lo que trasciende son los hechos, no las buenas voluntades. Estaba recordando que donaste un mural para una escuela emblemática en San Martín Xochinahuac, ¿te acuerdas? Hace 2, 3 años de eso, no sé. La escuela primaria Tierra y Libertad. Así es. Y que se volvió algo extraordinario. A lo mejor la gente lo valora y le da una aceptación muy, muy especial, ¿no? A lo que se hizo en esa escuela. Porque tenías algunos recuerdos extraordinarios de esa escuela, ¿no? Sí, pues en algún momento dado fue de las primarias en las que yo cursé porque, la gente allegada a tu servidor sabe que yo no tengo más que la primaria, ¿no? Por mi condición, por mi origen, por muchas cosas. Y de alguna manera u otra, a esa escuela en particular, yo llegué a cursar un grado. Y sí, me fue bastante difícil, ¿no? De hecho, nunca pude comer una torta en el recreo cuando estuve ahí en ese ciclo escolar. Cosa que se vino a modificar ahora que estuvimos pintando ese mural, que fue gracias a ti. Eso también hay que decirlo, porque tú fuiste el vínculo para poder hacer eso ahí, si tú sin saber esa circunstancia, que tu servidor había cursado un grado ahí. Y pues la gente de ahí nos atendió súper bien y fue algo significativo y hasta moralmente fuerte para mí, que el primer día que estuve trabajando ahí, una de las señoras me llevó una torta de milanesa que en ese patio como lo hubiera querido cuando era chamaco. Entonces, como dice Pepe Padilla, tu servidor, hay un Dios y yo creo que todas las cosas se van concatenando y nos van permitiendo hacer diferencia, construir comunidad y permitir que la cultura sea la llave del desarrollo, que es a lo que le apostamos, creo que tú y yo. No, yo creo que dejas una huella bastante significativa en esa primaria porque plasmas parte de la historia de San Martín Xochinahuac, uno de los pueblos emblemáticos aquí en esta alcaldía, ¿no? Pues es un calpulli de los que se consolidan durante el periodo de Sosomok, uno de los 35 calpulis
Xochinahuac pues era donde se cultivaba mucha flor y todas estas cosas. Obviamente Azcapotzalco pues está pletórico de historia, de basamentos y de muchas cosas, porque no fue de gratis todo esto, ¿no? Que se suscitó ahora sí que a consecuencia de las guerras floridas, porque obviamente los mexicas cuando llegaron aquí le tenían que pagar tributo a los tepanecas y hubo ciertas rencillas y rencores que terminaron pues por acabar con el señorío del señor Tezosomoc y modificarse totalmente. Todo esto pues pasa a ser mexica y obviamente todo cambió hasta la llegada de los españoles que vinieron a volver a cambiar todo. Pero independientemente de esto, creo que las tradiciones, los orígenes, el color de identidad y nuestros pueblos siguen existiendo. Sí, San Martín Xochinahuac sigue siendo un pueblo, sigue guardando sus tradiciones, sus costumbres. Y yo tengo recuerdos maravillosos de mi niñez en San Martín Xochinahuac. Recuerdo esos sembradíos de maíz que estaban cerca, bueno, colindaban con la escuela primaria Manuel Belgrano. Me tocó ir al kinder Celia Mezcua. Y sí puedo presumir que Celia Mezcua fue mi maestra. Además, pero teníamos campos muy extraordinarios en San Martín Xochinahuac. Estaba la zona de los establos de la familia López. Entonces seguía siendo un pueblo, sigue guardando sus costumbres, sus tradiciones, pero además hay gente muy muy interesante en San Martín Xochinahuac. Los barbacolleros, los Álvarez, y podríamos empezar a mencionar muchas familias de ahí. Y independientemente de todo, creo que esta identidad, esta cuestión que nos da este amor, nos permite sabernos de un lugar. Porque mientras no tengamos ese sentimiento de pertenencia y de identidad, pues vamos a ser pasto de ignominia, y lo he dicho 1,000,000 de veces, y yo creo que a muchas de las gentes que me conocen ya les he de haber hartado con eso, pero es que es el colmo, ¿no? Porque mientras menos vinculados estemos con nuestros orígenes, con nuestro pueblo, con nuestra familia, pues más vulnerables somos. Porque pues si regresamos al principio de todo esto, pues creo que entendemos perfectamente que nos volvimos gregarios para poder sobrevivir a toda la adversidad. Claro. Y hoy en día pareciera que queremos lo contrario. Este individualismo está haciendo estragos terribles socialmente, estructuralmente e incluso hasta políticamente. Perdón, Pepe, no estoy de acuerdo. Y este asunto pues nos remite a empezar a mirar las cosas con más arraigo y incluso hasta con melancolía. Porque así como tú lo dices, me acuerdo cuando era esto, cuando era aquello. El cambio ha sido vertiginoso, bastante abrupto, porque cómo se ha modificado, pues no solo San Juan Tlihuaca, pues no sé, San Mateo, San Juan Tlihuaca, todo esto, acá Amantla, todos los calcules que aquí había se transformaron, pero no dejaron de tener esencia, porque tú caminas por estos pueblos y siguen siendo pueblos, y sigue habiendo arraigo, y sigue habiendo carácter. Fíjate que Azcapotzalco es muy especial, no solamente por sus pueblos, también por sus unidades habitacionales, por sus colonias. Encuentras gente maravillosa. Yo sí he tenido la oportunidad de recorrer todo Azcapotzalco. Conozco prácticamente todas las colonias. Me atrevo a decir que conozco todas las calles de Azcapotzalco. Y encuentras, aparte de ese folclore y de esa riqueza cultural, encuentras gente muy buena, gente muy positiva, gente que ha hecho algo por esta alcaldía. Y eso te dice mucho, porque lo importante es que sí se transforme nuestra alcaldía, sí vaya cambiando de delegación, alcaldía, pero que en su momento vaya creciendo y vaya desarrollándose ordenadamente, que es lo que no ha pasado, ¿no? Que va creciendo de manera descomunal. Sin embargo, se tienen que seguir preservando las tradiciones, las costumbres, la cultura.
Yo recuerdo, te digo, anécdotas maravillosas que son las que me han forjado, ¿no? Los que te dan una identidad. Claro, claro, y yo amo y sigo respetando mucho las costumbres que me dieron origen. Yo nací en una calle de San Martín Suchinagua, en la calle de San José, y parte de mi infancia la tengo pues en el panteón, ¿no? En el panteón de San José, que es donde cierra la calle, y hay miles de anécdotas. Nosotros de niños jugábamos en el panteón, corríamos en los campos del panteón antes de que estuviera lleno. Hoy con el tema del coronavirus, pues bueno, ya no hay espacios, pero nos tocó todavía esa etapa en la que había extensiones de tierra, de pasto. Que se permitía en un momento dado la algarabía. Exacto. De la niñez local. Hace unos días hablaba yo con alguien el sábado, porque estaba platicando con una persona, y me decía que cómo veía todo esto, y le decía yo que hace algunos años, por ahí del 2005, estuve en un diplomado con Antonio Magrego, y cuando me tocó el módulo de transculturización, pues se dieron varias cosas. Y yo comentaba cuando me dijeron que si podía poner algún ejemplo de transculturización. Y pues yo les dije, bueno, para no meterme en broncas, porque estábamos a nivel local, y de hecho estábamos en el Estado de México, allá por Atizapán. Le digo, pues si yo menciono Italia, por mencionar algo, pues en lo que vamos a pensar a la hora de la cuestión gastronómica, pues va a ser obviamente en pizza y en espagueti. Si yo tomo el espagueti como un ejemplo... Bueno, pues, los ravioles también son muy ricos. Sí, pero tomando un ejemplo, le digo, Marco Polo hizo un viaje de la seda, toda esta ruta que lo llevó y lo trajo, y él en la ciudad prohibida conoció los fideos chinos. Cuando llegó acá y estuvo por Venecia y todas estas partes, quiso repetir esa cosa, porque pues él como lo que vino a compartir en esa crónica les platicaba. Sin embargo, fue prácticamente imposible repetir esa situación tan delgada. Lo más que se logró fue lo que ahora conocemos como espagueti, que es un mal intento de un fideo, ¿no? Pero pues pasó a ser espagueti. Pero el espagueti lleva jitomate, por ejemplo, que es mexicano. El condimento. Que es mexicano. Entonces, pues sí, el trigo es europeo, la idea es china, el condimento es americano, pero sin embargo, este platillo es italiano, ¿sí? Esta fusión es un ejemplo, según yo, de la transculturización. Pero aquí, haciendo valer este ejemplo antes suscitado, pues yo dejo en claro que es una suma de muchas cosas y de muchos lugares. Si nosotros aprendemos a sumar correctamente, Azcapotzalco va a ser un crisol riquísimo, porque sí, como bien mencionas, ha llegado gente importante que está aportando en la cultura, en el deporte, en la sociedad, en el asunto mercantil, en el empresarial, en el intelectual, en el político también, porque todo esto es Azcapotzalco y más, porque cultura es todo esto. Cultura es todo lo que hacemos, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, todo eso es cultura. Entonces, la cultura, incluso política en Azcapotzalco, es muy particular. Pero yo creo que hace falta promoverla, hace falta que la gente se identifique con un plan cultural. Yo creo que... Y político también. Sí, nuestras autoridades, a través de la historia en un principio delegados y ahora alcaldes, pues como que han fallado un poco en ese tema cultural. Azcapotzalco es muy rico en tradiciones, como lo mencionaba hace un momento, pero hacen falta pues esos programas integrales en donde participen, en donde les crees ese sentido de pertenencia a las nuevas generaciones, en donde promuevas toda esa riqueza cultural que tenemos como tepanecas, ¿no? Esa parte no tiene que perderse, porque sí tenemos unas raíces prehispánicas muy, muy importantes y muy ricas. El emperador Tesosomoc era un personaje con una fuerza y con una
cultura que habría... Incluso una visión de Estado, me atrevería a decir, ¿no? Sí. Muy, muy pequeño, si tú quieres, Sí, claro. pero bien fundado, ¿no? Estructurado. Y tenía un orden y tenía una razón. Entonces estaba por un lado los temas quizá legales, los temas políticos, pero la cultura y las tradiciones prehispánicas eran muy, muy ricas y se prevalecían. Seguían a través de las famosas narrativas, de las narraciones, iban comentando lo que se iba logrando en temas culturales. Yo creo que lo que hace falta ahora es que las autoridades se integren. O sea, Azcapotzalco tiene zonas arqueológicas, si sabías, y también tiene zonas que datan son antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Mira, hace unos días con alguien comentaba esto, ¿no? De que la arqueología moderna data de principios del siglo pasado. Y las primeras experiencias y labores dentro de la arqueología moderna fueron por Gamio y fueron aquí en Azcapotzalco, en el predio Bambiul, que ahora es el Azcalpaqui, un parque supuestamente ecológico, digo supuestamente porque este auto está cerrado y está en un deterioro tremendo, está en un abandono, como bien dices, como que las autoridades en cuanto a los ámbitos o las cuestiones que tienen que ver con la cultura y esto, están como que en el plano de para luego, para el rato. ¿Qué es a lo que volvíamos? A lo que decíamos, no es solamente el tema cultural, sino también el tema político. Pero la política es cultura también. No atienden los temas primordiales de la sociedad. Así es. Entonces, si no te reparan una luminaria, pues no les va a importar tampoco la cultura. Tampoco se van a enfocar a que los niños de esta generación dejen el celular, dejen la tablet y se metan a temas culturales, a descubrir un poco más de su historia. No hay contenidos de Azcapotzalco que los niños puedan empezar a percibir y que puedan empezar a tener presentes, ¿no? Sí, que de lo que se sientan y deberían de presumir, incluso sentirse orgullosos, porque no estamos hablando de un pueblo que nació después de la Revolución o en ese periodo, no. Sino estamos hablando de unos asentamientos que tienen hasta 3.000 años en esta zona. Y que hubo guerras, y que hubo enfrentamientos. Por esta zona, por el agua potable, el agua dulce, porque mucha gente no sabe que, perdón, había canales para llevar agua dulce a México, Tenochtitlan, al Templo Mayor, y uno de ellos sale aquí en lo que actualmente es Cuitláhuac, donde está esa tienda grande. Hay una capilla y pusieron ahí una escultura de Ixcoatl, que fue precisamente uno de los que estuvo en esta triple alianza, que tenía también sangre tepaneca, pero obviamente estas cuestiones de guerra y de política que transforman. Y aquí pareciera que ya ni eso nos interesa, pareciera que queremos dejar todo para luego y en manos de no sé qué, porque no, como bien dices, no hay un interés por parte de la autoridad, pero creo que también nosotros estamos pasando a ser cómplices como ciudadanos al permitir que todo esto pues caiga en un olvido, caiga en un abandono, caiga en al rato. Bueno, uno de los problemas esenciales de Azcapotzalco es la escasez de agua, ¿no? Y paradójicamente estábamos en la época prehispánica rodeado por uno de los 5 lagos que comprendían... Y que era agua dulce. Que era agua dulce. Entonces, hoy sí hay esa contradicción y nosotros, yo recuerdo, y te lo digo con nostalgia, lo que hoy es el Metro Rosario eran sembradíos de los ejidatarios de San Martín Xochináhuatl. Entonces tú caminabas por los campos y encontrabas frutas, legumbres, encontrabas fauna animal, sí. Y poco a poco, pues obviamente tiene que darse la modernidad, tiene que darse una transformación, pero también pues tiene que crecer ordenadamente. Tiene que haber un respeto por el origen y por el lugar. Sí, fíjate que otros países son grandes y son ricos porque primero respetan su cultura. Preservan su identidad. Y preservan su identidad, sobre todo. Cualquier otra cosa. Pero además de todo, tienen un respeto con la naturaleza, tienen un respeto que no tiene precio, ¿no? Hoy tú puedes ver cómo están nuestras calles, cómo están estas
esta cantidad de árboles que están desapareciendo. Todo lo que es el camellón de Avenida del Rosario eran unos nidos de aves exóticas y aves de rapiña también había, pero había unos árboles que medían arriba de 60, 70 metros, los famosos alcanfores. Se fue deteriorando, se fue terminando y no se preocupó en volver a sembrar ese tipo de árboles. Sí, porque trajeron especies no endémicas y metieron cosas que, bueno, en un orden de desacato a una naturaleza, en una transgresión biológica horrible, ¿no? En la que, pues, hemos venido viendo las consecuencias de cuando las cosas no se hacen bien. Ahí está Australia y ver cómo introdujeron dromedarios, gatos, ratas, ranas, y a ver ahora ya Bueno, aquí también todo el asunto que, y aquí estamos, o sea, vemos por allá, pero no consideramos que aquí estamos haciendo las mismas barrabasadas o peores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo amo las jacarandas, de hecho hasta tengo bonsai aquí en el estudio, pero pues también está introducida, y trajeron un japonés para que hiciera eso. Sí, no son mexicanas. Y no se pudieron dar, ahora sí que esta cuestión tomando de Japón, de pues ahora sí que los cerezos en flor y toda esta parte, no se dio, bueno, pero pues pon jacarandas, ¿no? Y pues los que hemos tenido fortuna de tener una jacaranda dentro de la casa, sabemos que cuando está florando es bellísima, pero no dejes nada cerca porque la resina... Subterráneamente también te va destrozando. Todo, es un árbol bastante agresivo para muchas cosas. Pero es este desconocimiento y estas modas. Y es a donde creo que la identidad tendría que jugar un papel vital. Fíjate que hace falta que se formen cuadros para gobernar Azcapotzalco. Pero en conciencia ecológica y de... Tiene que ser una persona preparada, tiene que ser una persona que ame y quiera su alcaldía, su delegación, que tenga esa visión estadística, pero también que tenga ese acercamiento social. Hay mucha gente que tiene la capacidad, hay mucha gente preparada, sobre todo mujeres. Yo creo que las mujeres hoy en Azcapotzalco están levantando la mano y esas mujeres, está comprobado que la mujer es más honesta, la mujer es más trabajadora, la mujer es la que administra el gasto en la familia. ¿Qué me estás dando a entender, no? No, yo creo que sí tenemos que nosotros, en especial como habitantes de Azcapotzalco, empoderarlas. Tenemos que empoderar a las mujeres porque es tiempo de las mujeres. En otras partes del mundo las mujeres han tenido papeles importantísimos y son claro ejemplo de desarrollo. La presidenta de Alemania, Angela Merkel, es verdaderamente un modelo a seguir y además es una de las mejores economías mundiales. Es de las más estables, es con un país que he trabajado bastante tiempo artísticamente hablando. Y sí, no sé si has leído algo de esta niña que ya ves que pues, incluso dormía en un edificio abandonado y cosas así. Creo que cuando la vida te bambolea de esta forma, te permite aprender a valorarte y a valorar tanto lo material, lo económico, como lo moral y lo espiritual. Claro. Y el saberte amado, el saberte parte de, te permite desarrollarte como individuo en un orden social. Y sí, hay mujeres a las que yo admiro mucho, aunque ha habido quien me ha acusado de otras cosas. La verdad, yo sé que todo esto tenía un origen matriarcal. Tera, la madre Tera. Llegaron los romanos y trajeron otra versión y impusieron al dios varón. Y se fue transformando todo. Pero sin embargo sabemos de muy buenas fuentes, e incluso aquí en México tenemos tradiciones milenarias como las que se dan en Oaxaca particularmente, donde el matriarcado es la cabeza y es la que administra y es la que toma. Esto nos puede permitir entender muchas cosas y debiéramos de tomar de estos orígenes culturales lo que nos es beneficioso. Pues fíjate que el que una mujer conduzca a la familia crea vínculos afectivos entre los hermanos extraordinarios. La mujer y esas familias de antaño, pues de alguna manera generaban valores, principios, moral, y se fue terminando, ¿no? Yo creo que hoy sí la mujer tiene ese rol muy, muy importante de empezar
a llevar ese rumbo. Azcapotzalco, si tú te das cuenta, se quedó detenido, ya no avanzó. Quedó como encapsulado, Exacto. como se quedaron encapsulados muchos de nuestros pueblos originarios. Y entonces comenzaron a surgir intereses económicos, y se olvidaron de las cosas básicas, se olvidaron de las tradiciones, de las costumbres, de los valores. Y eso, pues acuérdate que si un pueblo no tiene cultura, pues tiende a generar descontroles, ¿no? Pues sí, porque entonces es un pueblo que va a obedecer a cualquier moda, aunque ésta sea pasajera. Claro. Y crea que por ello ya es parte del glamour, o de vas a estar cool, o vas a estar chic, o vas a estar a la onda, o vas a ser de la gente que está en el nivel alto. Claro. Y eso es un equívoco tremendo, porque todavía no acaban de venderse los últimos pantalones rosas que eran los que estaban de moda, y hay otro que viene ahora con lunares colorados y hay que cambiar. Eso lo único que genera es consumismo, y es una destrucción al medio ambiente, a la identidad cultural y al interés familiar real. Creo que muchas de las cosas que estás tocando merecen ser un poquito más ahondadas, porque ese amor que tú profesas por Azcapotzalco, como por México, porque Azcapotzalco está en México, debemos de ponerlo muy en alto para empezar a cerrar esta cápsula, que espero sea la primera de muchas, Rafa, porque yo creo que tú nos puedes compartir muchos puntos de vista como sociólogo, como amigo, como persona, y como gente que ha luchado políticamente, laboralmente, moralmente por Azcapotzalco. Eso sí quisiera dejarlo ahora sí que sobre la mesa, porque hace falta acciones, hace falta conciencia, hace falta memoria. Con eso me gustaría que fuese cerrando comentarios que me hagan remitir a mi memoria, abrir mi conciencia y permitir que mi corazón siga amando a Azcapotzalco. No, pues muchas gracias, Pepe, porque pues tú has sido un símbolo de la cultura. A veces da mucho orgullo ver tus murales. Inclusive yo le digo a algunos amigos, oye, yo conozco a quien pintó, y me dice, no te creo. Y le digo, sí. Y me dicen, ¿a poco es mexicano? Y le digo, claro, mi amigo Pepe Padilla, un pintor muy desmadroso, pero con un conocimiento muy amplio, y además con una base cultural muy rica. Muchas gracias, Pepe, por la invitación, y pues aquí estamos a la orden cuando tú lo decidas. Será pronto, porque vamos a hablar de Azcapotzalco, y yo creo que para la próxima los amenazo con que este hombre me va a venir a decir cuestiones políticas que deben ser tomadas en cuenta, porque nosotros tenemos una política de vida, la cultura. Nos estamos viendo aquí en Azcapotzalco, platicando con. Nos vemos la próxima semana.